Gracias, presidenta, con su venia. Antes de iniciar mi intervención, me gustaría solicitar una moción de ilustración nuevamente para que se defina la palabra tómbola de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, por favor. ¿Qué documento solicita usted se lea? La definición de tómbola de acuerdo a la RAE, presidenta, por favor. Ahorita lo pasó. De lectura a la Secretaría. De lectura a la Secretaría al término tómbola en un diccionario por ahí. Tómbola. Rifa pública de objetos diversos, generalmente como negocio de feria o con fines benéficos. Rifa, sorteo, lotería, azar. Puesto o local en que se efectúa una tómbola, caseta o puesto. Continúe la oradora. Gracias, presidenta. En efecto, eso ya lo dijeron hace rato, pero veo que a ustedes no les queda claro y les sigue sin quedar claro que lo que sucedió en pasados días y lo que hicieron con la justicia en México fue someterlo a una tómbola, y así se lo seguiremos repitiendo. Ese proceso democrático en el que ustedes dicen que debió haber sido no existe, y pusieron a México, al futuro de México, a la suerte. Y coincidimos nosotros en que todas y todos queremos un mejor sistema de justicia. Sin embargo, Diputada esa forma… Pérez Valtierra, una disculpa. Ha solicitado la palabra el diputado Leonel Godoy. ¿Con qué objeto? Presidente, es una moción de orden. Adelante, un minuto. Sí, efectivamente, otro diputado del PAN ya había solicitado que se leyera lo que dice la Real Academia de la Lengua Española en relación a lo que es tómbola. Insisten en algo que ellos mismos, cuando se lee esta definición, se les olvida, que al final habla del azar. Y lo que nosotros hemos insistido es de que es una insaculación y que eso debe de quedar claro, por si no les queda claro al Partido Acción Nacional. Por mucho que lean la definición de tómbola, lo que dice la ley es insaculación y lo que dice la Constitución. Gracias. Diputado Dorin, ¿con qué objeto? Sí, presidente, para una moción de procedimiento. Adelante, un minuto. No importa cuántas veces digan insaculación, la realidad es que es una burda, corriente y tramposa tómbola. Es cuanto, presidente. Continúe la oradora. Efectivamente, la corrupción y los privilegios que tanto se han venido a argumentar aquí sobre el Poder Judicial no van a terminar con iniciativas precipitadas y al vapor como estas, y analizadas para cumplir con la venganza pronta y expedita que les pidieron desde el Ejecutivo. Y hago uso de esta tribuna para reiterar nuestro rechazo de los legisladores de Acción Nacional a la forma y al fondo en el que hicieron esta reforma judicial, y en consecuencia a las reformas en materia electoral que el oficialismo pretende que el día de hoy estemos aprobando. No se les olvide, en Acción Nacional somos la voz de miles de ciudadanos, de estudiantes, trabajadores y del Poder Judicial que han salido a las calles a exigir protección no solo de sus derechos, sino de la democracia y la independencia de nuestras instituciones. Pero sobre todo somos la voz también de miles de mexicanos, incluso ustedes mismos, que han sido engañados por un personaje que supuestamente ya ni siquiera gobierna. Sus reformas tienen el potencial de destruir la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral y el Estado de Derecho. No dudo que sepan que la confianza en las instituciones es esencial para la cohesión social y la estabilidad política. Sin embargo, esa confianza ganada a base de mentiras no puede tener otro resultado más que el fracaso de sus propios intereses. Desde su origen le presentaron a la gente una simulación de proceso democrático. Insisto en señalar en que estamos ante una selección antes que a una elección.
Engañan a la gente y se engañan a ustedes mismos si creen que los ciudadanos van a votar de manera libre y de manera secreta, cuando en la realidad son ustedes los de Morena quienes tendrán el control total de quienes aparecerán en las boletas. Por favor, dejen de engañar a la gente. No es la voluntad popular la que están haciendo velar con esta reforma, es la voluntad de su anterior jefe. Pues quieren darle todo el poder a una sola persona que controle los 3 poderes de la Unión. Implementen sus reformas, pues la historia se los estará reclamando en el futuro cercano o los inminentes casos de corrupción, tráfico de influencias y la reducción en la calidad de la justicia. En su discurso mentiroso dicen que ya no serán los hijos de los jueces, de los magistrados y de los ministros quienes ocupen esos lugares. Y hasta ahí estaríamos de acuerdo con ustedes. Sin embargo, la realidad será aún peor, pues pondrán como candidatos a sus allegados, o peor aún, en una de esas a sus amigos allegados del crimen organizado, con quien, por cierto, ya hasta buscan crear una comisión para dialogar con los narcos. Por eso, en Acción Nacional no nos vamos a cansar de exponer las razones y los motivos del por cual nos hemos manifestado en contra de estas reformas que debilitan nuestro Estado de Derecho. ¿No les causa tantita vergüenza que estemos discutiendo y definiendo el dictamen sobre un proceso electoral que ya comenzó y que está en marcha? Desde ahí estamos mal. Por otra parte, compañeros de la mayoría, hagan honor a las máximas que les heredó su jefe anterior. ¿No decía acaso que para gobernar es muy importante tener autoridad moral, predicar con el ejemplo y ser congruente? ¿Qué ejemplo entonces le están dando a la población al promover una iniciativa que va en contra de diversas suspensiones ordenada por jueces federales? Esto es un vil y descarado desacato a la autoridad judicial. Seguimos con el proceso legislativo ignorando lo ordenado por la autoridad competente. Estamos estableciendo un precedente muy peligroso que también pone en riesgo la protección de los derechos fundamentales y la equidad en el proceso electoral. Reflexionemos sobre la importancia de estas propuestas. Sabemos que ustedes tienen los números, pero saben que nosotros tenemos la razón. Y ya basta de poner en riesgo los derechos y las libertades que con tanto esfuerzo hemos conquistado a lo largo de los años. La justicia no se rifa, porque las y los mexicanos merecen vivir en un país donde las leyes protejan sus derechos, no en uno donde se ajuste a los caprichos del poder. Por eso y más somos Resistencia y la voz de miles de ciudadanos. Seguiremos siendo la voz de los ciudadanos y seguirá siendo nuestro compromiso. Es cuanto, Presidenta.